Cordial saludo. En esta clase les voy a explicar el uso de control de flujo con la condicional if. Entonces, con el condicional if nosotros podemos realizar pruebas lógicas y dependiendo del valor de verdad de dicha prueba lógica, pues genero una acción, un proceso, y si no se cumple esa condición, podemos generar otro proceso. Entonces, con el condicional if nosotros podemos hacer pruebas, por decir algo, definir si una persona es mayor de edad, si una contraseña es correcta o incorrecta, y así sucesivamente. Vamos a ver la estructura de la función. Entonces la voy a ir escribiendo y se las voy a ir mostrando para que vean cómo es de sencilla. El condicional empieza con la palabra if, por eso hablamos de condicional if. Luego de la palabra if vamos a escribir nuestra prueba lógica. Vamos a escribir si edad es mayor a 18 y debo cerrar con dos puntos. Si eso sucede, entonces vamos a generar una acción. Voy a escribir en pantalla mayor de edad, print, comillas, mayor de edad, y cierro el paréntesis. Entonces voy a explicar la estructura o la sintaxis del condicional if. Siempre iniciamos con la palabra if. Si estuviésemos en Excel sería la función si condicional. Acá es if en inglés, el si condicional. Entonces sería if. Edad es una variable que ahorita la vamos a definir y preguntamos utilizando este operador lógico mayor a 18. Y debo cerrar con dos puntos. Esta estructura es la misma siempre. Empiezo con la palabra if, prueba lógica, cierro con dos puntos. Y mire que al presionar enter, él automáticamente me está dejando una sangría de 4 espacios. Ustedes deben respetar esa sangría y todo lo que esté en esa sangría de 4 espacios de ahí para abajo va a pertenecer a esta condicional if. ¿Listo? ¿Qué vamos a imprimir en pantalla? Como lo vimos en las clases anteriores, utilizando la función print, vamos a mostrar en pantalla mayor de edad. Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean cómo se hace. El sistema me pide que debo guardar para poder compilarlo. Había uno que se llamaba ejemplo, no importa, y me dice que hay un error y está en la línea 2 y ya sabemos cuál es el error. Estoy utilizando una variable que no he inicializado, entonces vamos a inicializarla. Edad va a ser igual a 20. Listo, entonces vamos a ejecutar nuevamente. Ya inicialicé la variable y me dice que mayor de edad, es decir que se está cumpliendo esta condición. Pero ¿qué pasa si yo digito una edad menor? Entonces ya no va a ser 20, sino que voy a ingresar una de 14 años. Vamos a ver qué pasa. Como no se cumplió esta prueba, es decir, esta prueba lógica me dio un resultado falso. Recuerde que toda proposición puede tener un valor verdadero o falso. Entonces se hizo una prueba lógica, la variable edad es mayor a 18. Si es verdadero, entonces hago una acción, pero si el resultado es falso, acá no hemos definido nada. Entonces por eso es que acá no me mostró nada. Para ello está la alternativa del else. Entonces el else, dos puntos, se utiliza para tener la alternativa si la prueba lógica es falsa. Es decir, que si esta prueba lógica que yo hago, su valor de verdad es falso, va a ejecutar lo que nos digan en el else. Else también se finaliza con dos puntos, es la estructura básica para que lo tengan presente. Entonces vamos a imprimir en pantalla print es menor de edad. Vamos a ejecutarlo para que miremos qué sucede. Run, damos clic en aceptar y podemos ver que nos está imprimiendo es menor de edad. Es menor de edad. Lo voy a subir un poquito para que nos quede
siempre acá en la parte de arriba. Listo. Pero supongamos que no queremos que la edad se digite en el código fuente, sino que el usuario sea el que la digite. Entonces vamos a utilizar la función input como lo vimos en las clases pasadas. Vamos a definir que la edad nos la van a ingresar con número entero. Entonces entero input, abro paréntesis y el texto que yo le voy a mostrar al usuario para que él comprenda que debe digitar algo, porque si no entonces estaría la pantalla en blanco y no sabríamos qué hacer. Digite su edad. Voy a dejar un espacio, voy a poner 2 puntos para que se me vea un poquito más organizado. Y vamos a ver qué sucede. Entonces run F5. Y entonces mire que ya el sistema nos va a pedir que digitemos la edad. Digite su edad. Entonces vamos a digitar 40. Vamos a digitar 45. Me está pasando algo extraño, no me está dejando. Ahora sí. 45 y nos dice que es mayor de edad. Listo. Pero ahora vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a digitar que la edad no es 45, sino que la edad es 12. Entonces digitamos el 12 y nos dice que es menor de edad. Entonces para que lo tengamos presente, ¿qué hicimos hasta el momento? Hemos tomado una variable, pero esa variable se va a almacenar con la información que el usuario nos da desde pantalla. Utilizando el condicional if, preguntamos, es decir, hacemos una prueba lógica y preguntamos que si edad es mayor a 18, recuerde que edad es una variable, yo la puedo llamar Pepito. La puedo llamar Pepito. Entonces si Pepito, nuevamente voy a escribir para que practiquemos el input. Vamos a preguntar ya no por edad sino por Pepito, pero en la variable Pepito va a almacenar lo que tengamos en esa variable, lo que nos digite el usuario. Entonces digitamos run aceptar y digitamos 45 y nos dice que mayor de edad. Entonces recuerden que esas variables ustedes las pueden llamar como quieran. Lo más importante es definir el tipo de variable. Recuerden que hay varios tipos, el entero, el número decimal que es float, str que es string, y así vamos a ir reconociendo todas las variables que podemos utilizar. Listo. Vamos a hacer un juego. Vamos a decir una palabra a la persona que nos digite cuál es la capital de Colombia. Capital de Colombia. Listo. La vamos a almacenar en la variable Pepito y debemos decir de que si es correcto o es incorrecto. Entonces acá ya Pepito no vamos a preguntar por un número, si es mayor a un número, sino que si es igual a un texto, a una cadena de caracteres. Mire que para preguntar si algo es igual a algo, debo utilizar doble operador de comparación igual, 1 y 2, ya que un solo operador sería el de asignación, 2 es para comparar. Entonces para que por favor tengan muy claro eso, dos signos iguales indican comparación y está preguntando si son iguales. Listo. Entonces que si el texto es igual a Bogotá, entonces va a imprimir ganaste. De lo contrario, es decir, el else, vamos a poner que perdió. Pero acá esto que yo voy a hacer va a generar un error si lo compilo, pero quiero que se genere el error. Vamos a ejecutar, nos dice cuál es la capital de Colombia y yo pongo Bogotá. Listo. Pero mire que se generó un error, me dice que hay un error en la línea 1. ¿Y cuál es el error? El error es que yo estoy tratando de ingresar texto en una variable tipo entero. Pepito en este momento
Pepito en este momento es tipo entero, por ende yo no puedo ingresar texto en esa variable. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ir al código fuente y cambiar que ya no va a ser tipo entero, sino que va a ser tipo texto, string. Entonces, nuevamente, repito, str son variables tipo string de texto. Ejecutamos nuevamente run aceptar. ¿Y cuál es la capital de Colombia? Medellín. Y me dice que perdió. ¿Por qué? Porque la capital de Colombia en el código fuente pusimos que era Bogotá. Es decir, que la persona debe digitar en pantalla Bogotá y esa información se va a almacenar en la variable Pepito. Entonces vamos a darle nuevamente run y escribimos Bogotá y nos dice que hemos ganado. Es decir, al realizar la prueba lógica el valor de verdad fue verdadero. Como este valor de verdad fue verdadero, se va a ejecutar esta acción. Pero si la prueba lógica me arroja un falso, entonces se va a ejecutar esta otra acción en el else del conditional if. ¿Listo? Sin embargo, en ocasiones nos toca anidar condicionales. Es decir, planteo una prueba lógica, si esa no se cumple, planteo otra prueba lógica, si esa no se cumple, planteo otra prueba lógica. Entonces sería anidar la condicional if. Entonces vamos a borrar este ejemplo y vamos a hacer uno, por ejemplo, con notas. Entonces vamos a decir que nota, vamos a inicializarla en 4, ahorita la hacemos desde, la capturamos desde pantalla. Entonces vamos a plantear tres condiciones. La primera, si la nota es menor que 3, perdió. Si la nota es menor que 4,5, ganó en aceptable. Perdón, si la nota es menor a 4, ganó en aceptable. Si la nota es menor a 4,5, ganó en sobresaliente. De lo contrario, ganó excelente. Entonces vamos a plantear las cuatro pruebas lógicas. Nota. Si nota es menor a 3, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir print perdió, que simplemente perdió. Y el concepto es deficiente. Cerramos el paréntesis del texto y cerramos el paréntesis de la función print. Recuerda, esta condicional empieza con la palabra if y planteo condición y cierro dos puntos. Y debo respetar la sangría de 4. El if, entonces mire que ya voy a plantear otra condición. Entonces para anidar, para concatenar varias preguntas, si se cumple o no se cumple, entonces utilizo la palabra el if. El if nota menor a 4, si la nota es menor que 4, cierro dos puntos, entonces que imprima print, abro paréntesis, comilla, ganó, pero el concepto es aceptable. Cierro el paréntesis, cierro comillas, cierro paréntesis. El if, porque voy a plantear otra condición. El if, o sea, si no se cumplió ninguna de las anteriores, si no se cumplió ser menor de 3 ni ser menor de 4, te voy a decir que si la nota es menor o igual a 4.5. Si esa nota es menor o igual a 4.5, pongo los dos puntos del elif, entonces que imprima en pantalla print, abro paréntesis, comilla, que ganó y el concepto es sobresaliente. Cierro paréntesis, cierro comillas, cierro paréntesis. Listo, ahí están las 4 condiciones. De lo contrario, va a ser ganó excelente. Ya de lo contrario es el else, es decir, que si no se cumplió ninguna de todas las condiciones anteriores, entonces va a ser lo siguiente, va a imprimir print, ganó y el concepto es excelente. El concepto va a ser excelente.
Entonces explico qué estamos haciendo acá hasta el momento. Estamos utilizando el conditional if. Tiene una prueba lógica, cierro dos puntos y la rutina lo que debía hacer si se cumple esa condición. Esa es la estructura básica del conditional if. Pero, como les explicaba, podemos tener varias condiciones, varias pruebas lógicas. ¿Cuántas veces puedan ir? Las veces que usted necesite pruebas lógicas, la cantidad de pruebas lógicas, perdón, que usted tenga. Siempre utilizamos el elif. El elif nos permite tener varias condiciones. Entonces, no se cumplió C menor que 3, eso quiere decir que la nota es desde 3 hacia arriba. No se cumplió C menor de 4, entonces quiere decir que la nota está más arriba de 4. No se cumplió que la nota era menor o igual a 4,5, quiere decir que la nota es mayor, a 4,5. De lo contrario, el else entonces nos va a mostrar esto. Listo. Entonces vamos a imprimir la run, aceptar. Y nos dijo que ganó sobresaliente. ¿Por qué no salió automáticamente? Porque no hemos capturado o no tienen ningún evento de teclado. Como la nota que yo digité acá para inicializar la variable f4 y 4 está en este rango, en el rango de ser menor o igual a 4.5. Entonces por eso nos salió ese texto en pantalla, ganó sobresaliente. Listo, entonces ahora vamos a capturar desde pantalla la variable nota. Entonces vamos a decir que es una variable tipo entero, int, input, digita la nota. Entonces vamos a ejecutar run. Nos generó un error porque no hemos cerrado el paréntesis. Run, aceptar. Y mire que ahora sí nos está pidiendo la nota. Supongamos que sea de 4,5. Como podemos ver, nos generó un error porque estamos digitando una nota decimal y como lo habíamos hablado anteriormente, los números decimales, los que contengan número decimal, deben ser tipo float. Entonces vamos a cambiar el tipo de variable. Ya las notas no son tipo entero, sino decimales. Damos run, aceptar. Digitamos nuevamente 4.5 y podemos ver que la nota es sobresaliente. Vamos a ejecutar nuevamente, digitemos una nota de 4.8, automáticamente nos va a salir que la nota es excelente, ya que está de lo contrario. Mire que 4,8 está por encima de las tres condiciones que pusimos. Como está por encima de las tres condiciones que pusimos, nos va a salir que ganó en excelente. Vamos a ejecutar run y supongamos que la nota fue de 2. Nos dice que perdió con una calificación deficiente. ¿Por qué calificación deficiente? Porque está en este rango, en el rango de ser menor que 3. Y así de fácil es utilizar la conditional if en Python. Recuerden que los tipos de variables son enteros, son string, son float, que dependiendo del programa, del algoritmo que queremos hacer, pues va a cambiar. Entonces hasta acá tenía para mostrarles lo que era el uso del conditional if. Como pueden ver, la estructura es muy básica, es muy sencilla de utilizar y simplemente es que ustedes vean ejercicios de aplicación en los cuales lo puedan aplicar. Si les gustó este material, espero que se inscriban en el canal, que se suscriban, que tengan feliz día.